la densidad del gas, ¿verdad? Y al aplicar el porcentaje del 1,9 en los 60 metros cúbicos, multiplicado por la densidad, nos estaría dando la masa requerida para la combustión. ¿Eso es? No, mira, no entendí bien el planteamiento cómo me lo preguntaste, pero en definitiva lo que hay que considerar ¿se acuerda que cuando hablábamos que si yo tengo la habitación llena de gas, no se genera una mezcla explosiva, ¿cierto? Sí, correcto. Ya. Entonces, ojo que en el ejercicio de la tarea son otras dimensiones, es 4 por... Ah, sí, son 60, sorry. 60, esa es la misma. Que ahí lo estaba viendo ahora. Entonces, para que se produzca la mezcla explosiva, yo tengo que tener un porcentaje de gas, que no es el total. Entonces, en vez de tener 60 metros cúbicos de volumen que yo tengo que ingresar a la fórmula, lo puedo hacer al principio o lo hago al final, va a dar lo mismo para efectos de cálculo, pero tengo que considerar el volumen que necesito para generar esa mezcla explosiva, ¿ya? Que es en particular 1,9%. Entonces, ajustando ese volumen, yo podría obtener cuánto es la masa de gas que necesito para la mezcla explosiva. ¿Ya? No sé si... Y después, porque tú me comentabas la densidad está después, va a quedar intrínseca, ¿cierto?, cuando desarrollemos la fórmula. Sí, claro, la densidad porque nosotros tenemos la masa total en el volumen, como el primer ejercicio, ¿cierto? Claro, Entonces, si eso lo divido por los 60 metros cúbicos, tengo la densidad claro, de si lo kilos por aplicas, metro si cúbico, lo haces ¿verdad? por la densidad, claro, llegaría rápidamente, pero no estaría aplicando, por ejemplo, No, si yo... tengo la densidad nomás, pero eso multiplicado por lo que dices tú del 1,9% de los 60, obtendría la masa necesaria para la combustión. Sí, sí. Eso es lo que Ahora ejercicio cuando me hablas, y el ahora planteamiento. cuando me hablas de densidad, ¿me estás hablando de una densidad estándar o una densidad que estás calculando con la fórmula de los gases? Es la densidad calculada con la Ah, ya, fórmula, sí, sí, con lo mismo porque que también, hicimos en el ejercicio anterior, po. sí, sí, perfecto. Profe, pero en el ejercicio anterior nosotros sacamos un resultado que era en kilogramos, ¿cierto? Bueno, Sí, cambiamos los moles, cambiamos la temperatura y sale en kilogramos. Esos sí. kilogramos es el resultado final el que se multiplica por el 1,9, que es el inferior, el límite inferior. Sí, es que si lo hace al principio o lo hace al final, va a llegar al mismo resultado. Ya, ok. ¿Ya? Profesor, Sí, Rodrigo. consulta, yo no he visto la tarea por un tema personal, pero estuve viendo los apuntes durante la tarde y por ahí por una bibliografía, alguna cosa, hacen mención al decreto supremo 222 y yo lo buscaba en el PowerPoint o en el PDF, ¿cierto? Y no hablábamos nosotros del decreto supremo 222, Pero hablábamos del 66. del 66 justamente. Y que, claro, si yo descargo el 66, no me atrevería a decir que es como la Biblia del tema. Sí, Entonces me quedo dando vuelta como el 222, lo vi por ahí en alguna parte. ¿lo viste en los apuntes que están en el aula? ¿O revisaste otra No, diapositiva? lo vi en otro Ah, tema. Me llamó la atención, o sea, porque revisé y lo que tú hiciste en un PowerPoint, ¿cierto? Está dividido como en tres, azulito, y después hablan de sí, otro decreto supremo. Y no veía el el 222. 222. Ya, lo que pasa es que, claro, el decreto supremo 222 parte del año 86, cuando nace, pero se deroga el año 2007. El 2006, no recuerdo bien, 2006 o 2007 se deroga por el decreto 66. Entonces, el decreto 66 elimina el decreto 222. ¿Ya? Ah, Entonces, perfecto. está obsoleto en tema normativo. Ya, ya. ¿Ya? No, yo Pero asumía que lo pisaba uno con el otro, pero que todavía se mantenían cosas de uno y del otro.
Es que si te fijas, el decreto 66 toma muchas cosas del 222, ¿ya? Es que, sí, para allá iba, justamente Sí, tiene, hay algunas cosas menores que cambian, me da la sensación, o sea, la miré un rato nomás, traté de como de cruzarlo así, sí, pero, sí. ya, No, si tienes razón, cambian ciertas cosas, pero claro, es como el upgrade del 222 del 66. ya, vale. Buenas tardes a todos. Hola. Em, Tengo una consulta, estuve revisando la PP del PPT de ¿Ya? propiedades de los gases. Ya. ¿Ya? Me puse a hacer el ejercicio y mi consulta es que yo me guío con el ejercicio que sale en la PPT y me sale la fórmula que es presión por volumen igual a masa molar por R por ¿Ya? Mi consulta es, ¿esa fórmula se va a aplicar siempre o depende de algún factor? La, 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 pres- perdón, la fórmula de los gases ideales, claro, se aplica siempre. Lo que pasa es que después cuando estemos viendo el diseño de red, la fórmula del gas ideal está inserta porque hay muchos otros factores que van a influir, por ejemplo, en la pérdida de carga, que tienen que ver con el roce con las tuberías y la rugosidad que tiene la tubería, pero va a estar intrínseca la ley de los gases en esa gran fórmula después que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, la idea era que conozcan la ley general de los gases y cuáles son los términos que tiene y la pueden aplicar en un caso de que la tengan que aplicar, pero después para adelante no es que la apliquemos como está acá, ya va a estar dentro de la fórmula para determinar la pérdida de carga. Ya, Ya, pero mi consulta es que esa fórmula de la PV igual a MR por T. ya, Esa se va a aplicar siempre, siempre, o sea, porque por ser la pregunta que hacen en la tarea es ¿cuál es la cantidad de gas propano necesaria para generar una mezcla explosiva en X volumen? sí. Yo para buscar esa mezcla explosiva siempre ocupo esta fórmula esta, que es la que de consulta. Ah, sí, tendrías que aplicar esa, la misma. Porque mi duda es porque arriba, en la PPT, arriba de donde sale aplicación práctica de fórmula de los gases ideales, arriba, Ujú. donde dice leyes de los gases, dice la masa molar M se define como la masa de un mol y un mol corresponde a la masa de 6,022 por 10. Unidades elementales. ¿Mm? Y aquí abajo me sale que M igual a masa molar por N, ¿ya? Y sale, al final de esa fórmula, sale que PV igual NRU por T. O sea, esa fórmula que está ahí, ahí yo me confundí, ahí yo me entré a Ah, dudar, y cuando quería hacer el ejercicio decía, ¿con cuál de las dos trabajo? ya, son prácticamente iguales, pero no son lo mismo. O sea, tienen las mismas relaciones. Ya tú, dependiendo de la información que te están entregando en el enunciado, vas a ver qué fórmula se adapta mejor. ¿Ya? En el caso de nosotros, como queremos determinar la masa, tenemos que usar la segunda, ¿cierto? Que se ve ahí que es PV igual a M minúscula RT. Si, por ejemplo, estuviéramos buscando la cantidad de moles, que eso ya tiene que ver más cuando uno está analizando eh, cuando, por ejemplo, estamos viendo la combustión estequiométrica, con tantos moles de butano están reaccionando con tantos moles de oxígeno, y queremos determinar la cantidad de moles, usaríamos la que está abajo, que dice PBNRUT, ¿ya? Pero al final son las mismas fórmulas que van reemplazando igualdades, ¿ya? Claro. Pero es lo mismo, el mismo principio. Va a depender de las Claro. variables que necesites tú conocer. Sí, lo entiendo. Y la última otra consulta que tengo, que en la PPT, bueno, abajo de esa PPT, ¿Ya? dice, hay una conversión de la masa molar que dice 58,12 gramos ¿Sí? partido en mol. Sí. Y la conversión es 58,12 kilogramos partido en kmol. O sea, Claro. vendría siendo lo Al mismo. final, lo que está viene siendo lo mismo porque estás
para pasar de gramos a kilos, estás multiplicando por 1000 arriba, ¿cierto? Y para pasar en la parte de abajo de mol a kilomol, también estás multiplicando por 1000, entonces tienes 1000 arriba y 1000 abajo y se te anulan. Entonces por eso queda el mismo número. Ah, ok. Ok. Eso sería. ¿Alguien más? Eduardo. Otra consulta en la tarea 2, la letra B, respecto del poder calorífico superior e inferior. A ver, ¿le puedo dar el análisis que hice yo como para saber si está ok o no? ¿Sí? 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 El poder calorífico superior, estamos hablando de eso efectuado en laboratorio, ¿verdad? Sí, claro, sí. Ya, básicamente recupera el calor de condensación de la humedad o vapor presente en el combustible y por eso es mayor. Esa es como la diferencia, y en el otro se pierde. Exacto. El otro, el vapor de agua se escapa y en el superior no, como dices tú, se condensa. Eso sería entonces, en definitiva. Ok, Exacto. gracias. Profe, haciéndolo así como más textual, bueno, ya que estamos diciendo, bueno, estamos todos ayudando a la tarea, la diferencia entre el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior es que en el poder calorífico superior el agua formada durante la combustión se condensa, en cambio en el poder calorífico inferior el agua formada durante la combustión permanece en la fase gaseosa. Ese es más o menos... Exactamente, eso. Ah, vale, ok. La La idea última es que quiero salir de la duda, profe. Entonces, si nosotros después en el ejercicio nosotros terminamos multiplicando por el inferior que es 1.9, ¿eso también queda en kilogramos? sí, sí, porque el porcentaje al final es un factor adimensional. Ah, ya, profe, es que me hago con un vaso de agua, gracias, vale. Sí, sí, el tema de esas preguntas, de las diferencias, es netamente para que les vayan quedando claros ciertos conceptos que se van a ver que se repiten una y otra vez. Entonces, hay que tenerlo súper claro y no confundirse. Hola, profesor. Alan Beck, Alan. por acá. Sí. Oiga, que llegué tarde a la transmisión. Es el mismo desarrollo del ejercicio de la que desarrollamos en clase, que al final después se multiplica por 1.9. Sí, Ya, exacto. perfecto. O sea, 1.9 porcentual. Por ciento, sí, claro. Claro. Sería 1,9 dividirlo en 100. Ya, perfecto. Ojo que cambia la molécula de gas, sí. Ahora es Propano. propano. Ah, sí, pues es propano. No, sí, es propano. Sí, ahí Profe, es. tengo mire, profe, el asunto de cómo cómo se suben las tareas, profe. Lo pueden hacer, mira, si que lo pueden escanear, lo escanean, si quieren lo hacen en una hoja de papel, le sacan una foto, la mandan, de la forma que sea más fácil para ustedes. Ah, ya. Sí, a mí escanear o sacar una foto también me sería útil. Sí, que quede elegible nomás. Ya, ya, profe, vale, bacán. Consulta, profesor. Sí. En caso de no poder subir la tarea o el foro o la plataforma, se puede enviar por correo, ¿no? Sí. ¿Ustedes tienen mi Porque, correo? ¿perdón? ¿Ustedes tienen mi correo? Eh, sí, sí. Ya. Sí, nos mandan por correo, Porque no hay como le problema. comentaba yo, por el tema del foro no lo pude subir, me sale un error, digamos. Ya. Entonces, por eso le consulto si se puede enviar por correo también. Sí, sí, no hay problema. Ujú. Profe, ¿cuál es su correo? R, o sea, Habla un poquito. Rodrigo, espera, que no lo sé de memoria. Rodrigo.cerda @docente.vm.cl. Ahí lo voy a escribir en el chat para que... En el... No sé si han entrado al foro. En el foro también hay una pregunta.
Sí. Si no se puede responder. Si no la pueden responder, por último la comentamos al principio de la clase, pero la idea es que sepan el concepto que hay detrás, ¿ya? Eso es lo importante. Así que si esta semana hay problema con eso, no se preocupen, ya para la próxima semana la idea es que podamos usar podamos usar esa herramienta. Ahí les mandé el correo al chat. ¿Alguien más tiene alguna duda con la tarea o con las presentaciones que realizamos el sábado? No, yo no he podido descargar la tarea, no. ¿No las has podido descargar? No, porque tengo un problema con el tema de la matrícula, porque no he podido mandar unas cosas que están firmadas, que le falta la huella, no sé Pero qué tú cosa. me diste tu correo el sábado pasado. No, No, dámelo, yo te lo envío a tu correo. Ya. Te envío la información. lo voy a escribir. Ya. No lo puedo escribir. Rpenas, de Rodrigo Peña Saavedra, rpenas ¿Ya? 73 ¿Ya? @gmail.com. @gmail.com. rpenas 73 @gmail.com. Ya, yo te la dejo enviado ahora, te dejo enviado los PPT y la tarea, para que lo Sí. tenga ahí, hasta que Sí. se normalice el otro. Sí, pero como te digo, no he podido matricularme bien porque falta ahí una firma, no sé qué cosa, un certificado de título y ante notario, no sé qué cosas más. Ya, yo te lo mando mientras. Vale, gracias. La pregunta del foro, profesor, también se va a evaluar entonces. También lleva nota, ¿o no? O sea, lo que se evalúa más que la respuesta que esté correcta o no es la participación en el foro. Sí, ¿Ya? pero ¿en el foro se puede responder o Mira, estaban comentando que había problema, parece, con el foro. porque ¿Ya? al parecer no se podía? Sí, Habría que responder entonces en el mismo paper de la tarea nomás. ya hagámoslo así. Hagámoslo así. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna consulta, duda, comentario? Consulta, profesor. Con respecto al ejercicio, el porcentaje de inflamabilidad me habla de un mínimo y de un máximo, ¿cierto? Sí. En este caso, para probarnos, de un 1,9 y un máximo de un 9,5. Ujú. ¿El ejercicio hay que responderlo con los dos parámetros o solamente con el mínimo del 1,9? Claro, faltó ahí expresar, pero con el mínimo, dejémoslo con el mínimo. Solamente con el mínimo, Claro. ya. Del 1,9. Ujú. Ya, perfecto. Bueno, parece que no tienen más dudas. Bueno, les cuento qué es lo que vamos a ver la próxima clase. Vamos a empezar a revisar ya un poco más las partes, los lineamientos normativos que tienen las instalaciones, relacionados, por ejemplo, con la ubicación de los cilindros, la ubicación de los estanques, los volúmenes de los recintos, ventilaciones, conductos de evacuación, por dónde puede ir la tubería, por dónde no puede ir, ¿ya? Y vamos a empezar ya con el primer cálculo que tiene que ver con dimensionar la central de tanque de GLP. ¿Ya? Vamos a partir primero por lo más sencillo, que es determinar los cilindros, que generalmente aplica para las viviendas unifamiliares. Y después vamos a determinar la cantidad de tanques que se necesitarían, por ejemplo, para un edificio o un recinto industrial que necesita más potencia de gas. La idea es que alcancemos a ver hasta eso la próxima clase, y ahí también se va a mandar el primer plano con el que tienen que empezar a trabajar y a completarlo en la medida que vayamos avanzando, y generar el primer proyecto que, como sale también
en los plazos tendrían que entregarlo la semana 4 del módulo, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver la próxima clase y no sé si alcancemos a verlo todo, pero vamos a tratar de llegar a abarcarlo todo. Ya después las subsiguientes clases vamos a ir viendo ciertos temas teóricos y vamos a ir avanzando en el cálculo de pérdida de carga en las redes. Vamos a partir por la red de baja presión y después vamos a ver la red de media presión. ¿Ya? Así que la próxima clase se viene un poco más pesada que la primera en cuanto a cantidad de información que vamos a entregar. Así que eso, si es que alguien tiene más consultas sobre lo que sea, el micrófono está abierto. Rodrigo, disculpa, ¿Sí? de la tarea del ejercicio de cálculo, ¿cierto? Ese cálculo, ¿en qué instancia podría ser que se me exigiera al momento, no sé, de presentar un proyecto o algo? No te lo van a pedir. No lo va a pedir la superintendencia en ningún caso. ¿Ya? Lo importante es que conozcan lo que hay detrás del cálculo que al final vamos a llegar. Nosotros al final vamos a llegar a una fórmula con muchos términos que deriva de varios conceptos. Y uno de los conceptos fundamentales con los que se construye esa fórmula es la ley de los gases, ¿ya? Más que nada para eso, para que lo conozcan. Igual cuando estemos viendo no sé cómo determinar la capacidad de un tanque o de un cilindro, también vamos a ver un poco cuál es la teoría que hay detrás, porque el saber la teoría quizá uno no sabe cuándo la va a ocupar, pero en algún momento uno va a decir, oye, esta cuestión funciona así, acá tengo una solución. Entonces, es plantear lo que hay detrás para que en algún momento les va a servir, no sé cuándo, en verdad, pero les va a servir en algún momento. Profe. ¿Sí? Profe, consulta la tarea 1, sistema unidades. Detallar por medio de las unidades básicas del sistema internacional cómo se forman las siguientes unidades derivadas. Ahí nosotros se supone que el Julio, el vatio y el Pascal no son unidades básicas, por ende nosotros tenemos que poner la fórmula para que le hacen llegar, ¿cierto?, la fórmula derivada. Exacto, hay que llegar al final a metro, segundo, kilogramo, a las 7 unidades básicas que vimos al principio. Perfecto. Ya, ahí está colgado, ya. O sea, con el Julio, el vatio y el Pascal, nosotros con esas fórmulas tenemos que llegar a las 7 unidades básicas por cada uno. Claro, tienes que llegar a cómo se conforma. Mira, a ver, déjame borrar acá. No sé si te acuerdas que vimos el ejemplo del Newton en la clase. Oh, no, profe, no me acuerdo. Ya verá. Lo vamos a repetir. Déjame ver si es que está bien. Estoy buscando para compartir pantalla, no. Pero mira, te voy a tratar de explicar con palabras, porque no puedo poner la pizarra. Por ejemplo, si estuviéramos analizando el caso del Newton, el Newton nosotros sabemos que se compone por que es masa por aceleración, ¿ya? Es fuerza, y la fuerza es masa por aceleración. La masa es kilogramo y la aceleración es metro partido en segundo al cuadrado. Entonces la unidad básica del Newton quedaría kilogramo por metro partido en segundo al cuadrado.
Esas serían las unidades básicas que forman esa unidad derivada. ¿Entiendes? Profe, una consulta. ¿Sí? Respecto a los certificados al T2, T6, ¿cierto? Que son como los básicos al parecer que vamos a ver. ¿Vamos a seguir viendo algo más sobre eso? Porque en realidad me da la sensación como que lo fundamental para presentar no lo único que hay que presentar en un proyecto, pero también es como que es el certificado que... ¿Vamos a ver algo más respecto a eso? ¿O ya Sí, con lo que sí. vimos en la clase pasada? El TC2 y el TC6 es información que hay que llenar en la web. Si quieres, lo que podemos hacer es ver un documento de TC6, de TC2, para que vean más o menos lo que tiene, lo que contiene. Pero no es, por ejemplo, te preguntan cosas más administrativas como la dirección, la ubicación, la potencia Perfecto. instalada. Ya. De todas maneras, vamos a ver uno para que vean lo que hay que informar. Ya. Profesor, Sí. con respecto a la tarea de los gases ideales, la pregunta de la letra A, ¿cuál será la cantidad de gas propano necesaria para generar la mezcla explosiva? ¿Hace alusión directamente a la proporción en volumen de la mezcla que tiene que haber? Sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, pero Porque, hay que llevarlo a kilo. ya, ok. Profe, siguiendo con la consulta de la tarea número 1 del sistema unidades, entonces para el julio o sea, para el julio una sola fórmula, para el vatio una sola y para el pascal una sola. Es la misma que Claro. vimos en la tabla de la clase pasada. Sí, pero la idea es derivar, ir de lo más grande a lo más chico. Por ejemplo, Perfecto. Ya, entonces se supone que tenemos que hacer 7 por cada una. no te entiendo la pregunta, No, Eduardo. es que me refiero, profe, ¿cuántas? Se supone que nos sale una fórmula del julio y esa nosotros tenemos que hacer varios ejercicios con esa fórmula. Mira, por ejemplo, el julio es fuerza por distancia. Uno empieza a descomponer, ¿cierto? Sería newton por metro. Después el newton es kilogramo, metro partido en segundo, y por el metro del julio te quedaría kilogramo, metro cuadrado partido en segundo cuadrado. Entonces ese es como la unidad que la compone. Kilogramo, metro cuadrado partido en segundo cuadrado. Pero eso hay que derivarlo. Entonces la idea de ese ejercicio es, por ejemplo, todos sabemos que el área se compone de metros por metro, Ajá. ¿cierto? La velocidad se compone de metro partido en segundo. El newton se compone de masa por aceleración. Después el julio se compone por newton por metro. El vatio se compone por julio partido en segundo. Segundo, sí. Entonces todo eso al final uno lo puede expresar en sus términos más reducidos, que son kilogramos, metros, segundos. Ya, profe. Ahora sí, profe. Vale. ¿Sí? Ya, súper. Por ejemplo, el pascal es como el más fácil, porque el pascal es masa por superficie. Profe, Sí. acá Jorge Montes, acá, buenas. Hola, Llegué tarde, me costó conectarme. no te preocupes, Jorge. Oiga, ya que están preguntando por la tarea, quería hacer una consulta con la letra B de la tarea 2. ¿Ya? Y finalmente yo lo respondí según lo que salía ahí en la guía. Lo otro entendí las otras preguntas, pero esa no supe dar una diferencia, entenderla realmente. ¿Qué Ya. significa que el agua quede condensada en el poder calorífico superior y en el otro gaseosa? No sé si hay Ya, algo. mira. Si, por ejemplo, si tú tienes un gas caliente,
y en el punto 1, y en el punto 2 está más frío, toda esa diferencia de temperatura que tiene el gas, ¿cierto? Tú la absorbiste, la entregaste, ¿cierto? Ajá. ¿Ya? Entonces, llega un momento en que enfriaste los gases de tal manera, a 100 grados Celsius, que el agua que está contenida ahí tiene dos opciones: o se condensa o se va como vapor. Yo, para condensar el agua, sí o sí necesito extraer energía para que esa agua pueda condensar. Si no extraigo esa energía, el agua se libera. Por eso el poder calorífico superior en que se condensa el agua es mayor, porque necesito extraer energía para que el agua condense. ¿Ya? Esa es como O sea, y la un poco la diferencia, o sea, ahí yo entiendo que se necesita extraer el agua, pero ¿cuál sería entonces explicar la diferencia? ¿Esa sería la explicación? Esa es la diferencia. O sea, la explicación es, claro, porque en el poder calorífico superior el agua se condensa, por tanto, toda esa energía necesaria para que se produzca la condensación, yo la entrego, la libero al sistema. Ah, Y en el poder calorífico superior, el agua no se condensa, por tanto, el calor que necesito se escapa dentro de los gases combustibles, o de los gases de escape. O sea, profesor, Profesor, si bien extraigo energía para condensar el agua, también la recupero con esa misma agua. Con el calor de esa agua, al final, No entendí no entendí. teóricamente. O sea, si tú condensas el agua, claro, tienes el agua, pero ya el agua está en un estado de energía inferior, porque la energía ya la entregaste al sistema. O sea, no es reversible. Los procesos energéticos no son reversibles tan directos. Una de las leyes de la termodinámica es que siempre la energía se va de un punto caliente a un punto frío, entonces después la energía no queda en el agua, la energía ya la entregó, no vuelve a ella. Okay. profesor, ¿Sí? profe, yo lo entendí de otra manera la pregunta. Bueno, yo lo llevé al área eléctrica, como yo soy en mi área. Entonces nosotros hablamos de potencia activa y potencia reactiva. La reactiva es a donde tenemos las pérdidas, donde los cobran a nosotros el factor de potencia, las compañías eléctricas. Entonces yo le puse en el calor inferior es la energía que se desaprovecha, y en el calorífico superior es la energía que se aprovecha. No es tan así. Es una medición, como comentaba un compañero, es una medición totalmente laboratorio, ¿ya? En la práctica es indeseado que los gases combustibles condensen. Porque yo no la entendí como termodinámica, sino que la entendí como la llama cuando tú enciendes la cocina y te sale la puntita roja y por debajo está la parte azul. La parte azul es siempre menos caliente que la parte roja. Mira, la pregunta iba como a entender por qué hay dos poderes caloríficos para un determinado combustible, ¿ya? Y siempre se habla del poder calorífico inferior y el poder calorífico superior. Y la diferencia de eso radica en que en uno se considera que los gases producto de la combustión condensan, y en el otro los gases producto de la combustión quedan en su fase gaseosa. O sea, es como, ¿usted lo está pensando como colocando una tetera arriba? No entendí la tetera. Es que como hablan de agua, no entiendo la relación entre... Lo que pasa es que ¿te acuerdas cuando vimos la parte de la combustión de los gases? Cualquier proceso de combustión genera vapor de agua. Bueno, nosotros no lo vemos, pero por ejemplo hasta el mismo tubo de escape desde un vehículo sale vapor de agua, ¿ya? Entonces, ese vapor de agua yo puedo recuperar el calor que tiene, porque si el agua está en estado gaseoso a 120 grados Celsius, tiene energía que puede entregar a un sistema. Entonces, si yo bajo tanto esa temperatura de ese gas porque le estoy sacando la energía que contiene, al punto que se condensa, ese se define como el poder calorífico superior, que es totalmente teórico, ¿no? En la práctica es indeseado que condensen el vapor de agua que está contenido en los gases de combustión. Pero todo proceso de combustión genera vapor de agua.
Ah, ya, perfecto. Porque Ya, acuérdate perfecto. que el proceso de combustión, la molécula del gas se compone de carbono, hidrógeno y reacciona con la molécula de oxígeno. Entonces, cuando reaccionan esas dos moléculas, el carbono se une con el oxígeno y el hidrógeno también se une con el oxígeno, generando CO2 y H2O. ¿Ya? Pero como está en estado gaseoso, se va con la combustión. Ya. Ah, ya, perfecto. Profe, y otra consulta no de la tarea, sino que referido al foro. ¿Ya? ¿Ese foro ya hay que ir comentando ya en la idea? Sí, la gente que puede comentar por el foro, que lo trate de hacer, pero un compañero por ahí había tenido problemas para hacerlo, así que la gente que no pueda lo escribe dentro de la tarea y también dentro de del mismo pantallazo que saquen de la foto o lo escanean como sea más fácil para usted, lo generan, ¿ya? Hasta que ya el foro esté habilitado. Ok. ¿Sí? Eduardo. Sí, profe. Sí, que tiene la mano levantada, o se te tiró Ah, ahí. no, profe, estaba en delante. Estaba en delante. Estaba en No. delante. ¿Tienes más consultas? Sí, es que me quedé pegado con el tema del ejemplo que di respecto a la llama azul y la llama roja. ¿Ya? Te lo llevo a un cautín. ¿Ya? A un cautín. No sé si conoces los cautín. ¿Sí? Ya. Generalmente el calor se concentra en la punta cuando uno está soldando. Ujú. El de más calor, además detrás, es prácticamente no se aprovecha, pero si tú tienes un cautín de 5000 watts, ya supongamos, vas a soldar al tiro, pero la parte más atrás va a estar caliente y ese calor tú no lo estás aprovechando. ¿Sí? Entonces, por eso yo digo, lo llevo ahí, Sí, es que una estás energía que se aprovecha confundiendo, y no se desaprovecha. ya, claro, yo creo que estás confundiendo, como ejemplo, con la eficiencia que puede tener un artefacto, que es distinto. Eso mismo, eso te iba a No, preguntar. este poder calorífico apunta a la capacidad teórica máxima que me podría entregar el proceso de combustión. ¿Ya? Pero si tú lo llevas, por ejemplo, a cuánto realmente de ese poder yo aprovecho, es menos, es inferior. No lo alcanzo a aprovechar todo. Claro, porque si me hablas de calorífico inferior y superior, yo lo relacioné con esa idea en sí, porque en todo sistema tenemos pérdidas. Sí, sí. Hay en temas mecánicos, eléctricos, acá yo supongo que igual en termodinámica también tenemos la misma cantidad de pérdidas. Entonces lo llevé a esa área, pero Sí, entonces lo otro. es como es una característica intrínseca del gas, ¿ya? Ahora, Ya. tú lo vas a aprovechar de mejor o peor manera dependiendo no sé, pues de la calidad que tenga el artefacto. Un artefacto con mayor aprovechamiento térmico va a ser mejor uso de ese poder calorífico que uno menor. Ah, ya. Ya. Pero la respuesta correcta en esta pregunta sería con el tema de condensación. Exacto. Ya. Y en eso, profe, siguiendo esa misma línea, el poder calorífico que usted se está refiriendo, que ahora entiende distinto al eléctrico, que por lo que había comentado el compañero, es referido a la combustión de gas con aire nomás, ¿cierto? No Sí. sé si era otra combustión, otro tipo de combustión, pero la que usted explicó es gas con aire. Sí, lo que pasa es que tienen el mismo poder calorífico si, por ejemplo, tú haces gas con oxígeno, ¿ya? Lo Ah, que pasa es que cuando nosotros hacemos gas con aire, el 79% es nitrógeno. Entonces, ah, estás usando la mayor cantidad de energía, la estás usando en calentar nitrógeno. Entonces, estás disipando calor en nitrógeno. En cambio, si yo hiciera una combustión de propano con solo oxígeno, no voy a estar calentando ese 79% de nitrógeno que tiene el aire. Pero es absurdo un poco pensar que todos vamos a tener botellas de oxígeno, ¿cierto? Para usar en la cocina, haciendo que el mismo aire podemos aprovechar ese oxígeno para hacerlo. Pero Eso no. lo que cambia es la temperatura de la llama.
sea, nosotros con un proceso de propano-oxígeno podemos tener temperatura de llama superior a los 1600 grados, y claramente en la cocina nosotros nunca vamos a alcanzar esa temperatura de llama. ¿Ya? La temperatura la minimiza el nitrógeno quemado. ¿Perdón? Hay menos llama y existe menos temperatura con el aire por el tema del nitrógeno, que tiene más nitrógeno que oxígeno. Sí, porque el nitrógeno al final es inerte en la combustión, pero tú estás calentando toda esa masa de nitrógeno. En los procesos de temperatura que nosotros estamos viendo, el nitrógeno es inerte. En procesos de combustión de mayores temperaturas, por ejemplo, en una planta una planta térmica de generación de energía, donde hay altas temperaturas y también hay nitrógeno, ahí se producen los NOx, que son los gases tóxicos, súper dañinos para el medio ambiente. Pero a las temperaturas que nosotros estamos no se produce ese efecto. Okay. Profe, consulta de nuevo. Profe, que tengo la duda que no sé las tareas bien. Miren, por ejemplo, el vatio, yo sé que es julio por segundo, que es igual a 1 metro cuadrado por kilogramo por segundo al cubo. ¿Está bien eso? ¿Cuánto te dio el vatio entonces? Al final? Es julio por segundo. Partido en segundo. Partido segundo, perdón, es igual a metro cuadrado por kilogramo por segundo al cubo. Claro. Pero, ¿cómo se dice segundo menos 3, jefe, elevado a la menos 3 o segundo al cubo? ¿Está bien? Sí, elevado a la menos 3, sí. Elevado a la menos 3. Está bien. Sí. Esa es la, con respecto a la tarea, ¿esa sería la respuesta del vatio, profe? Lo estoy calculando. O sea, lo estoy haciendo. Sí, esa es. Vale, profe, gracias. Esa era mi duda. Entonces ya, las tengo bien. Gracias. De nada. ¿Tienen más dudas con respecto a la tarea o a cualquier cosa que estemos revisando? Profe, yo doy respuesta, agradecido, tengo que hacer un par de cositas, me despido, compañeros, buenas noches. Buenas noches, profe, nos vemos sábado tempranito. Yo lo hago, que estés bien. Buenas noches, chiquillos, nos vemos. Chao. Profesor, Sí. Ala Freddy acá. Disculpe que llegué tarde porque no me llegó el link, No te digo usted. así que le quería hacer una consulta. Ya. Yo creo que ya se lo hicieron ya, pero voy a aprovechar. Ya, es sobre el ejercicio ¿Ya? el de las gases ideales, ¿ya? El ejercicio A, que dice, según las leyes de los gases ideales, ¿cuál sería la cantidad de gas propano? Ya. Ya, yo utilicé la fórmula de los gases ideales y despejé el M, Sí. ¿ya? Pero tenía una duda en dónde aplicar el límite inferior y superior. Entonces yo multipliqué, para aplicarlo, lo multipliqué al volumen. Al volumen de la pieza, lo multipliqué por el límite inferior, saqué un resultado del M, y para el límite superior lo mismo. ¿Está bien eso? Sí. O sea, mira, como todos los términos se están multiplicando, al final da lo mismo si lo aplico al principio o lo aplico al final. O sea, podría ser como el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio, y al final del resultado multiplicarlo por el porcentaje del límite, o como lo hiciste tú lo incluiste como en el volumen, ¿cierto? Dijiste, claro, en el volumen de la pieza. En el volumen de la pieza, y ahí le multiplicaste el porcentaje también. Claro. Con los dos Perfecto. procesos va a llegar al mismo resultado. Ya, claro. Claro, porque al final te dan kilogramos. Sí. El resultado. Ya listo. Eso era nada más. Gracias.
Ya, profesor, gracias. De nada. Profe, me saltó Sí. una duda en esa misma consulta donde dice cuál sería la cantidad de gas propano necesaria para generar una mezcla explosiva. Eso así en teoría significa que la masa que nos da esos kilos de gas propano en el aire automáticamente sería algo explosivo. O sea, No significa con eso. la chispa, o sea, si tú tienes esa cantidad de gas en esa habitación y hay una chispa por cualquier cosa, se genera una explosión. Ah, ok. No se genera una llama, se genera una explosión. Con O sea, onda con menos, expansiva y con todo. con menos kilos de eso, no. Con menos kilos que eso, no. Si consideras libre, no se produciría. Ah, ok. ¿Y más? Con más tampoco. Sobre el límite superior tampoco se produciría la explosión. Ah, interesante. En una hay exceso de oxígeno y en la otra hay exceso de gas. Y no se produce, no se pueden mezclar. Ahora, esa va a servir para el foro, eso que está contando. ahora de todas maneras, estamos pensando en que el aire y el gas está homogéneo, está como algo que lo genera, pero como el gas es más pesado que el aire, se va a conchar, ¿cierto? Entonces es difícil que se genere esa mezcla, pero en la última capa, en donde se produce la línea entre el aire y el combustible, va a haber una delgada capa que podría generarse una mezcla explosiva. ¿No? Ah, ok. Profesor. Gracias. Pero yo cuando estaba viendo el ejercicio, bueno, uno siempre se puede complicar las cosas. Porque yo en este ejercicio como uno asume que el gas, bueno, yo asumí que el gas era gas petróleo, ¿no es cierto? GLP creo que se llama así. Pero uno asume de que el gas es solamente propano, pero también hay propano y butano. Sí, entonces, una mezcla. Uno se puede ir complejizado más el ejercicio, pero al Sí. final como era un Claro, ejercicio... el límite es que están ahí, claro, tú tienes razón, está para la mezcla, no está para el propano en específico. Sí, Claro. entonces, te podría ir al detalle, igual si uno googlea, esos límites son súper conocidos de todas maneras, no es como información que uno no pueda encontrar. Pero no háganlo con lo que está, con lo para el GLP, sí, no. Aquí nos vamos a complicar, como dices tú. Claro, yo tomé como hipótesis que era el GLP, pero bueno, habían dos gases, ¿cierto? El GLP y el gas natural. Pero como le decía, pues, uno asume de que al final solamente el GLP es puro propano, pues, cuando al final es propano y butano. Pero en su mayor composición es propano. Ya, el que se usa. Sí. Y el conocido, ya. Porque al menos la diapositiva dice que, bueno, que hay de los dos tipos, pero como que se invierten 20-80 y 80-20. Sí, sí, pero en general lo que acá las mezclas tienen más contenido de propano que de butano. Ya. Profesor, con respecto a lo que comenta mi compañero, si usted no hubiera querido complicarme el ejercicio y no hubiera puesto metano, el porcentaje de inflamabilidad hubiera sido 4%, el inferior. Sí. Con eso teníamos que haberlo hecho. Sí. Y el metano eso se da en la instalaciones de gas natural es el componente principal del metano. Ah, ok. También se puede dar una fuga en esas condiciones. Ahora, acuérdense que lo conversamos, que como el metano es más liviano que el aire, de una u otra manera, cuando hay una fuga tiende a escaparse. Porque se va a buscar una salida por sí solo. En cambio, el GLP va a tender a posarse, a donde es más pesado que el aire. Por eso antiguamente decía que cuando hay una fuga había que barrer la casa, que como el GLP se iba hacia el piso, tú al barrerlo lo ibas desplazando. Lo que ocurrió en el video que mostró. Sí. Cuando reventó, todos los zapatos quedaron en el techo. Sí, así pudieron descubrir que los distintos, si hubiera sido un gas natural, habría sido al revés. Hacia abajo. Sí. Habría explotado de arriba hacia abajo.
Eso me parece interesante, digamos, el análisis. Sí, no, sí, la gente que hace peritaje de accidentes tiene que conocer mucho de las propiedades y de conceptos para poder llegar a entender cómo se produjo el fenómeno. Por eso también es importante, más allá que después cuando estemos calculando redes, diámetros y capacidades de estanque, las fórmulas están predefinidas y uno no tiene que hacer mucho análisis, pero sí es importante que manejen los conceptos que hay detrás, para cualquier caso puedan dar soluciones o más que nada dar soluciones. Al conocer cómo funciona, uno tiene un abanico de posibilidades más grande. Por ejemplo, el mismo caso que comentaba un compañero de la clase pasada sobre que habían modificado el punto del tanque de combustible y que no le estaban funcionando bien los artefactos, al saber que si puede cambiar la presión de un tramo, ponerle media presión y después volver a bajarla y solucionar ese tema, también eso le va dando ciertas libertades para tomar decisiones. Pero después cuando estemos en el cálculo que hay que presentar a la superintendencia, no vamos a volver a ver estas fórmulas. Así que tampoco hay que darle mucho, hay que entenderla, y saber de qué se trata y eso. Temas conceptuales. Sí. ¿Tienen más preguntas, jóvenes? Profesor, Todavía mire, yo jóvenes. tengo... La mala costumbre del profesor. Profesor, mire, el video ese que habló el compañero, ¿Ya? hay una parte donde dicen que que se produjo el problema porque había una cañería de agua, ¿no es cierto? Hicieron la excavación y bueno, quedó apoyada, pero no lo entendí, no sé si habrá quedado apoyado, la cañería de gas quedó apoyado en árido, que incrustó, que dañó a la tubería. Claro, ahí lo que define qué pasó es que cuando hicieron el relleno, no compactaron la tierra. Entonces, la tubería, en vez de estar derecha, ¿cierto? Hizo así. Se deformó. Cada vez se fracturó. No, se empezó, el límite elástico no le dio y se fracturó. Y ahí se generó la fuga. Ya. ¿A qué profundidad, profesor? ¿Cómo? ¿A qué profundidad las tuberías de gas en las urbanizaciones? Mira, si va por vereda van a 60 por normativa y si van por un cruce de calle van a 80 centímetros. Ok. Eso es lo malo porque van a la misma distancia de las tuberías eléctricas. Sí. Así que siempre hay que moverlo. Pero la eléctrica yo pensé que iba más arriba. No, van a 60 y también a 80 en los cruces. Ya. Sí, me tocó también ahora hace poco mover una instalación eléctrica completa por una tubería de gas. Ya. O sea, en realidad la quise mover porque no... Por tema de seguridad, porque hace poco acá en Curauma, en Placilla, sucedió un tema con Chilquinta. Y la constructora estaba en entrega de los departamentos y estaba con el Servio ahí prácticamente para cortar la cinta y de repente se siente una explosión y las tapas de cámaras volaron, las tapas eléctricas. ¿Y por qué fue? Porque una tubería de gas estaba filtrando y también se filtró a la cámara, a las cámaras de media tensión que no estaban bien selladas, bien hechas. Y también ahí, cuando hay las cámaras, también tienen que tener un distanciamiento de las redes, tienen que estar a 50. Por lo menos 2 metros. Sí. No, lo que piden Chilquinta es a 50 de otras instalaciones. A 50 desde otras instalaciones. Claro. Pero en este caso, disculpa, el decreto supremo el 66 yo creo que manda por sobre eso porque me da la sensación que el decreto supremo 66 es más exigente que esa distancia que está diciendo él. Sí, el 66 define 2 metros. Claro. Ahí yo lo que entiendo es que la norma funciona de que, por ejemplo,
la normativa de gas, y lo dice en una parte de la norma, que tiene que cumplir con los requerimientos, por ejemplo, con la normativa eléctrica, la N4 o NCH4. Sí, la 4/2003. Que tiene Pero- que respetar lo que dice esa norma. Imagino que la norma eléctrica en algún punto igual tiene que decir que tiene que respetar con lo que tenga que ver con el gas. Sí, lo que Imagino, pasa es yo que no sé. lo que dicen, bueno, yo la verdad es que no he estudiado muy bien la norma de gas, pero con los inspectores que han venido a la obra se le hace un bloque de hormigón a la tubería. Sí, Sí, entonces con eso ya uno puede achicar esa área de los 2 metros. Pero en realidad estar haciendo un hormigón grandote a una tubería no lo encuentro muy bueno, entonces lo sacamos y los pasamos por otro lado en la red de gas, la red de media presión. lo que yo he visto es que hacen que envainan esa tubería de gas para que los puntos de cada extremo de esa vaina queden a 2 metros de la cámara. Le ponen como una tubería hermética. Claro. No, y ahora con un tema que salió que se llama ley de ductos, ¿Ya? en lo que es urbanización, es una cantidad de ductos que se están instalando actualmente y es una locura. Pero al final ahí se van a compatibilizar todos los servicios con esa ley de ductos. Sí, pues se compatibilizan todos los servicios de telecomunicaciones. Ah, ya, Entonces es para que haya libertad de telecomunicaciones a los conjuntos habitacionales. Y con eso saturaron las acometidas con ductos a los edificios. Y lo que son losas también lo mismo. O sea, ahí tuvimos hartos problemas en el diseño de los trazados de las tuberías eléctricas, más las corrientes débiles con las tuberías de gas. A la final los distanciamientos de los 20 centímetros entre los muros, dejarlos bien marcados. Y después pasaba el moldajero con el dagger entre medio y le... Sí, la todo, y terrible. súper difícil. Sería mejor hacer una losa liviana arriba. Sí, pero como son departamentos chicos, tienen cielo Ya. falso, entonces se achica mucho. Perfecto. Entonces en una losa de 14 pasar hartas tuberías era por ahí tengo una foto que después se las puedo compartir cómo está quedando. Ya, La pues. ensalada de tubería. ¿Y el calculista vio esa ensalada de tubería que dices tú? Sí, las vio, y de hecho tuve que sacar tuberías eléctricas y bajarlas a hacer un cielo falso porque eran muchas. Faltó el proyecto BIM. Correcto. Así que no, eso. Ya yo me despido. Estoy clarito Ya, ahí. Alan, que estés bien. ¿Alguna Sí, vale. consulta más? Si no, nos seguimos el sábado. No, profe. Yo igual me retiro. Muchas Súper. gracias. Chao, profesor. Muchas Ya, gracias. que estés bien. Chao, chao. Gracias. Profe, dame la Gracias. tarea. Sí, Chao, profe. se lo dejo enviado Vale. ahora. Me Y retiro este igual. video va a quedar en alguna parte, ¿no? Para escuchar los torpedos. Sí, se van a quedar. Sí, me imagino que sí. Para escuchar, ya pensaron ya conmigo. Entonces ahora yo. Sí, los videos se están guardando en el aula virtual por si acaso. Van a tener acceso a todos ellos y yo los estoy subiendo de inmediato. Vale. Como te digo, mis compañeros ya pensaron, entonces ahora ya. Lo importante es que te quede claro nomás. Sí. Es importante manejar el concepto. Profesor, Vale. nos Nos debe la vemos, norma chao. nos debe la norma más amigable. Ah, en Word, sí. Mira, yo tengo pero una que no es que ¿sabes qué pasa? Que si yo les mando un Word y el Word tiene un error, Sí. que lo tipeamos nosotros, yo estaría siendo responsable de ese error y ustedes si después toman decisión con eso. En cambio, lo otro es el documento oficial. Y eso, si es que alguien se equivocó ahí, se equivocó. Póngale como borrador. Pero se lo puede mandar, pero el uso es bajo su responsabilidad. Si es que hay algún error, ustedes lo... Con borrador así, con una letra diagonal. Sello de agua. Sí, claro, con una marca de agua. Chao. Chao.